Listo, profesor. Sí, sí, ok. Eh, ¿Consegue ver la presentación? y sí, no, voy a presentar. Eh, então, saludo el público, né? Estamos na rede LAFMAT, na rede latino-americana de ciências de materiais, ok? Então, a rede latino-americana de física de matéria condensada e ciências de materiais é uma rede sem fins de lucro, conformada por universidades de vários países da América Latina, Brasil, Chile, Colômbia, Argentina, ok? E hoje teremos a palestra de Juan Carlos. Juan Carlos é meu colega de trabalho da Universidade Federal de Pernambuco, em Brasil. Ele é professor de núcleo de tecnologia, ok? É, 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 estou com o lápis dele aqui. Tiene graduação na Universidade de Santander, Universidade Industrial, correto, Juan? Y su Universidad Industrial de Isso. Santander, en Colombia. Graduação, maestria, mestrado, ok? Na mesma universidade. Doutorado pela Universidade Federal de Pernambuco e pós-doutorado também pela Universidade Federal de Pernambuco. E trabalha com Skirmions, ok? Né? E ele irá mostrar seu trabalho hoje em La Charla. Juan, a palavra é toda sua. Bem-vindo e espero que tenha uma boa apresentação. Bueno, voy a hablar español entonces, Augusto. ¿Sí me escuchan? Sí, todo bien. Sim, sim. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a ser parte de esta red de profesores. Muchas gracias también por la invitación a presentar algunos de los resultados de un trabajo que vengo desarrollando desde 2022 con el laboratorio del profesor Clesio Clemente de Sousa Silva, que también es profesor de la Universidad Federal de Pernambuco. Él trabaja en muchas áreas, pero últimamente viene trabajando en la parte de materiales magnéticos y también en la parte de materia activa. Entonces, en esta oportunidad voy a presentar los resultados referentes a la estabilidad de un sistema formado por un par de esquirmios en un material antiferromagnético sintético. Mi nombre es Juan Carlos Piña Velázquez, como ya lo mencionó Augusto, y soy profesor de la Universidad Federal de Pernambuco, del Centro Académico de Agreste, en Brasil. Bueno, yo organicé la presentación con 4 partes. La introducción, donde intentaré hablar un poco sobre esquirmio. Esquirmio es un tema bastante amplio, tiene mucha información. Entonces solo me voy a referir a la parte que estoy trabajando. La motivación para estudiar el modelo, describir el modelo, algunos de los resultados obtenidos y por último las conclusiones. Bien, el término esquirmio fue introducido por Tony Skir en su modelo de campo para partículas. Entonces, comenzó con la área de física de partículas. Después, ese término fue yendo para otras áreas de la física, inclusive el magnetismo, que es la parte donde se trabaja, donde estoy trabajando. Entonces, ¿en qué consiste? Si consideramos un material ferromagnético solo con la interacción de intercambio
Entonces, si este término aquí es constante y positivo, este término de aquí se minimiza cuando los espines están paralelos. Entonces, material ferromagnético. Entonces, todos los espines atómicos van a estar paralelos. Sería la mínima energía. Si eso de aquí fuera constante negativo, entonces tendríamos los espines antiparalelos, la mínima energía. Pero vamos a concentrarnos en la parte de positivo, ¿no? Un ferromagnético. Además de estas interacciones, existen otras interacciones como el material tener un eje favorable para la alineación, ¿no? No siempre va a ser el perpendicular al plano. Existe también la interacción con el campo magnético externo. En fin, existen otras interacciones que más para frente les voy a mostrar. Entonces, después en la teoría se pensó que si se introducía un término que favorecía los espines estar en posición perpendicular un con el otro, iba a haber una competencia entre estos dos términos y que pues una forma de compensar eso sería que si un spin está en este sentido, el del lado va a estar un poco inclinado y así van se inclinando los vecinos hasta que el spin comienza a dar vueltas. Entonces se llama una fase espiral. Si se aumenta el campo, si se introduce un campo magnético lo suficientemente intenso, homogéneo, ¿no? Constante, entonces eso va a favorecer que se retorne al estado ferromagnético. Va a ganar este término. En el medio de los dos existe la posibilidad de tener material en estado ferromagnético y en algunos casos el spin atómico comienza a girar. Entonces, esas islas de espines que giran con simetría con relación al eje perpendicular al plano, de la normal del plano del material, son llamados de Skirmion. Como pueden ver, toda la teoría comienza con espines atómicos. Entonces el sistema realmente es discreto. Pero si consideramos que la magnetización del material muda suavemente cuando se traslada con el espacio, ¿no? Se puede adaptar un campo constante. Esa aquí sería la magnetización. Bueno, sería más o menos la magnetización del material. Considerando ese campo continuo, se puede calcular esta integral. Si el resultado es 1 o menos 1, se dice que es un Skirmion. Entonces, va a dar otros valores, porque además de la fase espiral del Skirmion, existen otras texturas magnéticas que pueden aparecer. Como les dije, esta área de la física es bastante amplia, pero yo solo me voy a concentrar en lo que tiene que ver con el trabajo que estamos haciendo. Entonces, solo con Skirmion. Me interesa la parte de más 1 y menos 1. Entonces, aquí tenemos un ejemplo o una visualización de la parte del estado espiral, ¿no? Del Skirmion. Aquí sería, creo que un Skirmion con carga, esto aquí se llama carga topológica. Carga 2. Bueno, hablando específicamente de Skirmion, existen dos tipos. Uno que se llama Skirmion tipo Nil. Entonces, si tengo el spin, el estado ferromagnético con los espines para este lado, él comienza a girar y llega y cambia de posición y tiene simetría azimutal.
Entonces sería un cambio en la dirección del spin en el eje radial. Esos serían los esquirmios de Snell, que generalmente aparecen en películas magnéticas finas. Este otro sería el de Bloch. Ya el cambio no sería en el eje radial, sino en el eje angular. Entonces, si este spin está en esta forma, el siguiente va a estar inclinado, pero fuera del eje radial, y va a girar hasta que llega para abajo y tiene simetría azimutal. Este aquí es más para material bulk, que no es películas finas. Estos esquirmios llamaron el interés recientemente, ¿no? Bueno, ya tiene el interés hace mucho tiempo, pero últimamente atrajo mucha investigación por el hecho de que fue observado experimentalmente. Creo que fue en 2009 que se logró observar experimentalmente el esquirmio. Ellos llegan a tener tamaños nanométricos. Entonces, se puede obtener en un material una alta densidad de esquirmio. Y pues, pensando en, por ejemplo, en memorias de alta densidad de almacenar alta densidad de información, entonces el esquirmio es un candidato, digamos así, excelente para esa aplicación tecnológica. Existen otras aplicaciones, por ejemplo, en spintrónica, si está el esquirmio, puede ser el estado qubit 1. Si no hay esquirmio, sería 0, y entonces con eso se viene trabajando también en la cuestión de spintrónica. Sin embargo, es una parte importante para las aplicaciones de esquirmio, es poder controlar el esquirmio, llevarlo para un lado, para el otro, para poder hacer las aplicaciones. ¿Qué sucede? Cuando se tiene el esquirmio en el material y se aplica una corriente, lo que se quería era que el esquirmio andara en la dirección de la corriente. Y lo que se observó es que él anda a un ángulo en relación al sentido de la corriente. Entonces, ese fenómeno, ese efecto es conocido como efecto Hall del esquirmio. Es un efecto que no se desea. ¿Por qué? Porque si usted consigue tener el esquirmio en el material y le aplica una corriente, inevitablemente él va a ir al borde de la muestra y ahí se puede perder la información. Entonces es difícil controlar el esquirmio por ese efecto Hall. O se puede acumular todo en un borde, todos los esquirmios, si se tiene densidad de esquirmio en el material, no solo uno. Entonces, han surgido varias propuestas para eliminar o disminuir ese efecto Hall de esquirmio. Y pues la que nos llamó la atención fue una publicación sobre la fabricación de un material antiferromagnético sintético que consistía en tener el ferromagnético, una película ferromagnética fina, digamos que está para arriba, con un esquirmio. Entonces, el esquirmio en el centro va a tener el spin para abajo. Y está interactuando con otra película ferromagnética, solo que esta está al contrario de la de arriba. Si una está así, la otra debe estar así. Entonces el esquirmen aquí está de cabeza para arriba, el de aquí está de cabeza para abajo. Existe un material aislante en el medio de los dos. Entonces, ellos interactúan antiferromagnéticamente, o sea que el spin de la película de arriba y el que está en la película de abajo, coaxialmente, quieren estar antiparalelos. Esa es la forma en que interactúan. Como las películas son simétricas, digamos así, en el momento en que se aplica la corriente,
el esquirmio superior va a sentir una fuerza que lo atrae perpendicular a la corriente en una dirección. Y el de abajo va a sentir una fuerza perpendicular a la corriente en la otra dirección. Entonces son direcciones opuestas. Y el resultado es que el esquirmio anda en la dirección de la corriente aplicada. O sea, ese sistema propuesto anula el efecto Hall del esquirmio, que sería lo ideal. Lo que sucede es que a la hora de fabricar el sistema es muy difícil que la película magnética tenga los mismos parámetros. Entonces, lo que nos motivó a estudiar ese sistema es ver la influencia de los parámetros del sistema en el movimiento del esquirmio. O sea, si el efecto Hall se mantiene variando los parámetros del sistema. Entonces montamos nuestro modelo con ese aquí es un material ferromagnético. Rojo significa que los espines están en esta pantalla para arriba, azul para abajo. Este aquí es el material ferromagnético. Es una película fina. Entonces, para que exista esta interacción que influencia los espines a quedar perpendiculares, el material ferromagnético debe estar en contacto con un metal pesado, con el heavy metal, tiene interacción espin-órbita fuerte. Entonces, esa interacción o ese contacto de la película ferromagnética con este metal induce la aparición de ese término que llamamos DMI. Entonces, este sistema es el caso en que el DMI de las dos películas son paralelos. Es un vector, entonces están paralelos. Y este aquí es el caso en que son antiparalelos. ¿Qué sucede que sean paralelos y que sean antiparalelos? En el momento que tiene la interacción que hace que coloque perpendicular los espines, entonces los espines comienzan a girar, por ejemplo, para un DMI en el sentido de las manillas del reloj. Y el otro tiene el DMI antiparalelo, entonces los espines van a girar en el sentido contrario de las manillas del reloj. Entonces, uno va a girar en este sentido y el otro va. Entonces, cuando tienen el DMI paralelo, las dos películas, los espines giran en el mismo sentido. Y cuando son antiparalelos, una gira en un sentido, la otra gira en otro sentido. Entonces, esos son los casos. Los DMI van a ser diferentes para ver qué sucede. Entonces, el intuito era ver qué sucedía cuando se aplica una corriente para los casos de parámetros distintos, ver si todavía se anulaba el efecto Hall. En este caso, yo voy a presentar la parte de la estabilidad, no la parte de la corriente. Entonces, antes de comenzar el estudio del efecto Hall para ese sistema con diferentes parámetros, o sea, le llamamos asimétrico. Entonces vamos a ver para qué valores de los parámetros es posible estabilizar el par de esquirmio, porque no existe, es posible inducir el esquirmio dependiendo de los parámetros del material. Entonces, la energía del sistema en todo, pues sería la energía del sistema de cada una de las películas, más la energía de interacción entre las películas. Cada película pues va a tener una energía, que es la energía de intercambio, la que hace que ellos queden paralelos, la energía DMI, que hace que ellos queden perpendicular, la energía de anisotropía, que indica en qué dirección les gusta más
alinearse los spins. En este sentido, nosotros consideramos que el eje de preferencia es el perpendicular al plano de la película. Bien, entonces, como consideramos la magnetización como si fuera descrita por una función vectorial continua, podemos calcular estas integrales y encontrar las contribuciones de la energía. Este aquí sería el parámetro de la energía de intercambio. Este aquí sería el parámetro de la energía DMI. Este aquí sería el parámetro de la energía de anisotropía. Y ese aquí sería el parámetro de la energía de interacción entre las películas. Entonces, si las dos películas están en el estado ferromagnético, esto de aquí va a dar menos zoom, más zoom va a dar 0. Entonces, el nivel de energía 0 en este caso es para cuando las dos películas están en estado ferromagnético. Y aquí pues definimos que esta magnetización vale 1, va de 0 hasta 1, es normalizada, donde la magnetización es la magnetización del sistema dividido por la magnetización de saturación. Inicialmente consideramos que los dos materiales tienen una magnetización de saturación igual. Entonces, en el trabajo también se analizó cuando los materiales tienen diferente magnetización de saturación. Pero inicialmente comenzamos con eso. Bien, entonces, ¿cómo trabajamos ese sistema? La ecuación que describe el estado de equilibrio bueno, la dinámica del sistema que estamos estudiando, es esta de aquí, es la ecuación LLG. Ella es un parámetro, aquí es una constante, y el producto escalar de la magnetización de la respectiva película, el producto vectorial con el campo magnético efectivo. Y este otro término aquí. Estos parámetros son constantes. Este aquí es la razón magnética. Este aquí es un parámetro adimensional. Y el campo efectivo, pues, es la derivada funcional de la energía en función de la magnetización, la energía que se mostró anteriormente. Entonces, realizando los procedimientos matemáticos, encontramos el campo efectivo, cada una de las contribuciones, y se hace una integración de esta ecuación. Para este sistema, la integración de tipo Euler no da buenos resultados, entonces se usa Runge-Kutta. Dependiendo del sistema estudiado, se puede usar Runge-Kutta de segunda orden, y si fuera más complicado, pues se usa de cuarta orden, depende del sistema que se está estudiando. Entonces, esta ecuación pues, se soluciona usando diferencias finitas y se integra usando Runge-Kutta. Existe en internet programas que ya tienen la solución de esta ecuación. MUMAX es uno de ellos. Existen varios. Entonces, y son gratis. Uno entra, especifica los valores de los parámetros, la forma del sistema, y él entrega los resultados. Entonces, ya existe bastante información sobre esto de aquí. Entonces, nosotros lo que hacemos, pues, creamos el programa y en él, pues, iniciamos las películas en estado ferromagnético y, por ejemplo, si la película ferromagnética está con todos los spins para encima,
y en el centro colocábamos 4 o 6 espines para abajo, o magnetización para abajo en este caso, ya que estoy hablando de función continua, y veíamos si se formaba el esquirmio, eso para estimular la formación del esquirmio. Entonces, una vez formado el esquirmio, lo primero que hicimos fue estudiar cómo variaba la energía cuando los esquirmios estaban separados uno en relación al otro, el de arriba con relación al de abajo. Entonces se fijaban los esquirmios coaxiales, se medía la energía, se colocaba en otra posición, se medía la energía, se separaba. Y así fueron formándose las curvas. Cuando los parámetros DMI, bueno, aquí son los valores que usamos para estudiar. Este de aquí se mantuvo fijo, no lo analizamos. Este de aquí sí lo variamos, y este de aquí lo variamos, y variamos el parámetro de interacción entre las películas. Cuando los DMI son paralelos, podemos ver aquí que variando el valor del DMI de una de las películas y dejando la otra con este valor, vemos que siempre la configuración de mínima energía corresponde a una separación cero, o sea, cuando los esquirmios son coaxiales. Y cuanto mayor es el DMI de la otra película en comparación con el de la primera, entonces menor es la energía. Esta aquí corresponde al valor de 3.30. Esto de aquí es solo para ver la contribución de la interacción entre las dos películas. Esto de aquí, estos círculos significa la región en que los espines van cambiando de 0 para de 0 para 11. O sea, están así y vuelven otra vez a... Y aquí es el cálculo del campo magnético, ¿verdad? El campo magnético en la dirección Z, medido a una distancia de 10 nanómetros del sistema. Podemos ver que cuando los DMI son paralelos, es difícil observar la posición del par de esquirmio, que uno anula el otro. Entonces, no se tiene casi información midiendo el campo. Ya cuando los DMI son antiparalelos, suceden varias cosas. Bueno, a medida que aumenta el DMI, también disminuye la energía. Pero note que en algunos valores de DMI, la configuración de mínima energía es cuando los esquirmios están en posición coaxial, y en algunos la mínima energía es cuando los esquirmios están separados. Eso nos llamó la atención. Entonces comenzamos a estudiar este resultado. Note aquí que se pueden ver cómo interactúan aquí, cómo hay una contribución grande para la energía de la interacción entre las películas, porque existe una situación en que en una parte de la película las magnetizaciones quedan paralelas. Entonces, eso contribuye bastante a la energía, aumenta la energía, quedan paralelos. Y es lo que ellos no quieren. Ellos, como están interactuando las dos películas antiferromagnéticamente, lo ideal es que quedaran antiparalelos. Pero como los DMI son antiparalelos, eso ocasiona que en algunas partes
queden aproximadamente paralelos las magnetizaciones. Esta de aquí es para el caso en que los esquimios tienen la mínima energía coaxiales. Y aquí vemos que podemos detectar el par de esquirmio midiendo el campo magnético. Similarmente, cuando, aquí el F sería este punto, cuando los esquirmios están en una posición diferente de cero, una con relación a la otra, se puede observar también aquí la posición del par. Esta aquí se mantuvieron los DMI antiparalelo con este valor y se variando la constante de interacción entre las películas. Entonces, el pozo de potencial donde queda el mínimo de energía cada vez más pronunciado cuando se aumenta la energía, el término de interacción entre las películas. Cuando es bien poquito, pues vuelve otra vez a la posición coaxial, que está de aquí. Pero también podemos ver que cuando son coaxiales y los DMI son antiparalelos, se puede localizar el par de esquirmios midiendo el campo magnético. Con todo eso, entonces hicimos un diagrama de fase para localizar dónde la configuración del par de esquirmium es estable, que sería la región 2. Esto aquí para el caso de parámetros DMI paralelos y aquí antiparalelos. Además de la región donde los esquirmios, el par de esquirmios son estables, pues colocamos aquí en el diagrama de fase las diferentes configuraciones que encontramos. Entonces, la primera es donde no existe esquirmio ni en la película superior ni en la película inferior. Entonces, aquí el DMI que se está variando es el DMI de la película inferior y el DMI de la película superior se mantiene con este valor. Entonces, ¿qué sucede? Si ellos no interactúan, como el DMI de la película superior es este, él debería tener un esquirmio. Pero como el de abajo no logra formar el esquirmio por los valores de D, y como está en una interacción tan fuerte entre las dos películas, eso obliga a que la película superior tenga el mismo resultado de la película inferior. Entonces no va a aparecer esquirmio aquí. Cuando la constante de interacción entre las películas tiene un cierto valor, entonces no se destruye el esquirmio de la película superior, pero en esta región no se forma, no es posible inducir un esquirmio en la película inferior. Solo a partir de aquí es que puedo estabilizar el esquirmio en la película inferior. Después suceden dos cosas. Si yo aumento y tengo la interacción entre las películas bien poquita, entonces se mantiene el esquirmio de la película superior, pero la película inferior entra en una fase que llamamos de laberintos. Tiene partes con espines para arriba y partes con espines para abajo. Y si la energía de interacción aumenta, entonces obliga a la película superior a tener la misma configuración de la inferior, solo que al contrario, ¿no? Porque como es interacción antiferromagnética, entonces obliga a llevarla, pero al contrario. Entonces, de este lado, pues encontramos también esta parte, la 5, pero también encontramos la 4. En la 4, ¿qué sucede? El esquirmio que estaba en la parte superior desaparece.
es destruido y sí se mantiene el esquimio en la película inferior. Entonces, esa es la región 4. Y de este lado, pues encontramos la región donde existe el par de esquirmio, coaxial y no coaxial. Esto de aquí es para mostrar la separación relativa entre los esquirmios. Aquí sería 0 y aquí sería el orden de 12 nanómetros aproximadamente la separación que vamos a encontrar para estos valores. Entonces ya tenemos donde encontrar valores de AI y de D, donde puede encontrar una configuración que sea no coaxial, que sea coaxial. Bueno, además del análisis de los D y del parámetro de interacción entre las películas, también se analizó la constante de anisotropía y la constante de interacción para ver dónde era estable el par. Vemos aquí que existe como una relación lineal. Esta línea trasellada, se dice acá, no sé cómo. Separa la parte donde el par está coaxial y no coaxial. Y aquí pues ya no es estable el par de esquirmio. Obtuvimos también la energía de aquella forma para diferentes valores de K. Vemos aquí el pozo de potencial. Y también se analizó con relación a un campo magnético. Si colocamos un campo magnético homogéneo, donde es posible estabilizar el par. Entonces, en esta región es donde los valores de A y B, donde es posible estabilizar el par de esquirmio. Es interesante que para los valores de DMI que estamos trabajando, para los valores de los parámetros que estamos trabajando, siempre aparece en esta región la configuración no coaxial. Ellos vienen a ser coaxiales ya aquí en el borde, cuando ya casi se van a desaparecer, entonces son coaxiales. Y aquí la energía podemos ver cómo el pozo de potencial va cada vez más desapareciendo hasta que un valor próximo del valor que destruye la configuración del par de esquirmio, pues ya prácticamente están coaxiales. Bueno, esta es la parte del trabajo de la estabilidad. Entonces, era como tener la receta de dónde podemos encontrar el par de esquirmio estable, dónde coaxial, dónde no coaxial. El siguiente paso, el trabajo, que no lo voy a presentar aquí, fue introducir la corriente para calcular el ángulo Hall. Después aprovechamos el hecho de los esquirmios no ser, tener una configuración estable no coaxial y aplicamos campo magnético alterno, manteniéndonos siempre en esta región. Y se observó un movimiento espontáneo del par de esquirmio. Entonces, como el profesor Clesio, él trabaja en la parte de materia activa, entonces relacionó lo que tiene que ver con esquirmio magnético con materia activa. Entonces fue otro trabajo bien interesante que salió de este estudio. Bueno, esos son los resultados que quería mostrarle hoy. Y aquí pues las conclusiones. Vemos que la estabilidad del par de esquirmio pues depende de los parámetros del sistema. Así como un campo magnético también puede destruir el par de esquirmio. Siempre trabajando sin campo. Vemos que existe una parte, tanto cuando son paralelos como antiparalelos, máxima y mínimo de los valores de DMI, donde aparece el par de esquirmio. Cuando los DMI son paralelos, pues siempre vamos a encontrar la configuración coaxial. Ya cuando
son antiparalelos, existe la parte de la configuración coaxial y no coaxial. Y también vimos que el hecho de tener el sistema con DMIs antiparalelos, pues facilita la visualización o la detección del par de esquimio en el sistema. Y entre mayor sean los DMI, la interacción entre las películas y la intensidad del campo, menor es la energía del sistema, ya cuando se tiene la constante de anisotropía menor es la energía del sistema. Bueno, eso era lo que le quería mostrar hoy. Si tienen algunas preguntas, pues a toda disposición. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Obrigado por la charla, pela apresentação. E agora vamos para a parte de perguntas e questões. Eu tenho uma questão que é quando se habla em magnetismo, me vem à cabeça o fator temperatura. Puedes falar como a temperatura pode alterar esquirmions ou as configurações que você mostrou, por favor? Sí, sí. Yo no consideré la temperatura, porque la temperatura él hace vibrar el momento magnético. Y dependiendo del valor de la temperatura, ella puede hacer desaparecer el esquirmio. Sin embargo, ya existen experimentos que se hacen en que consiguen estabilizar esquirmios a temperatura ambiente. Es una de los avances en el área de esquirmio. Ella entra así, hay un término que se coloca y él comienza a vibrar los esquirmios. Por ejemplo, en el trabajo que se hizo con la parte de materia activa, se trabajó con temperatura. Pues queríamos ver en qué valores de temperatura el material acepta la configuración de los dos. Ahí era bien sensible, creo que era del orden de 5K o 7K. No estoy bien seguro, pero era bien bajita la temperatura que aceptaba porque era una película fina. Ok, gracias. ¿Alguna outra pergunta? Temos aqui Miguel Delgado. ¿Tienes perguntas? ¿Alguna dúvida? Sí, buenos días. Buenos días. Gracias por la presentación, muy interesante, un aspecto del cual no desconozco la materia, pero al comienzo de su charla, usted comentó sobre el hecho que se habían observado experimentalmente los esquirmiones. ¿Qué técnica se usó y pudiera hablar un poquito sobre la manera como se realizó esa determinación? Bueno, la parte experimental, yo no la manejo. Sé que existen varias técnicas litográficas, de imagen, de medir el campo magnético. En el caso de que es un esquirmio, se puede medir el campo magnético. Creo que es una punta magnética que va midiendo el campo magnético, cómo varía y lo detecta. En sí no tengo esa habilidad. Lo que sé es que a partir de 2009, cuando apareció el esquirmio, se implementaron varias técnicas y dan como resultado, creo que hasta difracción de rayos X se han utilizado y se han detectado las redes de esquirmio. Lo que quise decir al comienzo es que a partir de 2009 es que se hizo la primera observación experimental del esquirmio. Y eso motivó a realizar más experimentos y hoy en día, como se puede ver aquí en esta figura, ya ese aquí fue del año 2017. Se observa aquí, esta es una imagen experimental del esquirmio, aquí también, ¿no?
Esto no es simulación, es experimento. Ahora ellos tienen sus técnicas, cada laboratorio, y yo no manejo las técnicas experimentales. Ok. Vamos, Arturo, no tienes preguntas. Alexander, também não. Gabriela Beatriz. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola, Eh, buenos días. sí, quiero preguntar, acá si mi gato me deja, está complicado el tema. Sí, yo venía entendiendo bastante, creo, hasta la última slide, cuando muestra los resultados. em, o sea, hasta ahí venía, creo. O sea, el coaxial le llaman a la fase 2, ¿no? Sí, no. Coaxial es cuando un skirmion está el de arriba exactamente en el mismo eje del de abajo. Claro, y en los dibujitos de abajo, ¿cuál sería ese? Eso serían aquí. Ese aquí La 2, ¿no es la 2? sería coaxial y ese aquí no coaxial. Claro. Y bueno, y quería entender a partir de esto cómo es el tema de los resultados en la que sigue. Ahí me perdí. El diagrama de fase, aquí se concentra, además de la configuración del par de skirmion, donde son coaxial, donde no son coaxial, y también las otras configuraciones. En los otros, yo solo coloqué la parte donde el par de skirmion es estable. Entonces, simplemente en esta región oscura es donde podemos encontrar el par de skirmion. O sea, aquí tengo el campo aplicado y aquí es la interacción entre las películas, los Y valores de... entonces, el coaxial nunca es estable, ni con ningún campo. No, en el campo solo, como puedes ver aquí, ya cuando se está destruyendo el par, es que se colocan más o menos uno debajo del otro. Lo que sucede es que cuando se aplica un campo, un skirmion aumenta de tamaño y el otro se disminuye, porque Ah, el campo tiende a alinear el claro. momento magnético en la dirección de... Entonces, el que tiene el ferromagnético así en este sentido, el campo va así, entonces le disminuye el tamaño al skirmion y aquí se lo aumenta. Y Claro. entonces, cuando se van a desaparecer, pues es difícil calcular la posición central del skirmion. Pues queda más o menos, uno dice que está coaxial, pero ya es el límite, la frontera en donde se establece el par de skirmion. Y en el gráfico de abajo, la anisotropía. Aquí sí hay coaxial en esta parte y aquí no coaxial. Entonces aquí sería el mínimo de energía para este, mínimo de energía para este. Y lo que están ustedes intentando encontrar es un set de parámetros para poder modelar el material y hacerlo experimental y fabricarlo, digamos. No, el grupo no es experimental, el grupo es teórico. Nuestro grupo de trabajo es teórico, no tenemos las Claro, herramientas. Hay claro. generalmente, por ejemplo, un laboratorio europeo, porque creo que son técnicas caras para fabricación, no tengo Pero lo conocimiento. que quieren ustedes es encontrar los parámetros esos que permitirían fabricarlo, digamos. ¿En qué Sí, situación? sí, sí. Queríamos decirle a la comunidad científica que no es necesario que las dos películas sean iguales, que pueden existir diferencias. Por ejemplo, cuando se deposita la película ferromagnética y se deposita el sustrato, existe contaminación de uno con el otro. Entonces el de arriba también no va a tener tampoco va a tener los mismos parámetros. Entonces van a ser diferentes. Es bien difícil que las dos películas sean iguales por la fabricación. Siempre va a haber una contaminación entre los materiales. Entonces lo que queríamos era ver teóricamente si el cambio de parámetros destruía el par de skirmion. Vimos que no, que sí existen
valores, pero también es posible estabilizar el par de esquema. Excelente, buenísimo. Muy, muy interesante, muy, muy lindo el trabajo, Muchas gracias. Juan Carlos. Ah, otra pregunta, ¿con qué lo hicieron? ¿Con Mumax o con No, yo lo Moon? hice mi código de programación en C. Ah, Él no lleva mucho tiempo así relativamente. El MUMAX, él es bueno cuando el programa requiere bastante memoria, porque parece que ellos usan allá un super clúster, una super máquina y los resultados salen más rápidos. claro, Pero cuando es cosa rápida, se puede hacer en el computador y no utilicé más. bien, bien, excelente, gracias. E graças, Gabriela. Henry Moncada, Universidade de São Marcos. ¿Qué tal? Buenos días. Excelente presentación. Dos preguntas. La primera es una curiosidad. Eh, en la primera, creo que en el slide número 4, hablabas de que cuando la orientación cambiaba y llegaba a los extremos, perdía la información. Mi curiosidad es esta. Eh, bueno, los discos duros sí tienen estos discos, que son discos magnéticos. Eh, ¿Se presentaban estos efectos ya en estos discos magnéticos? Y si lo presentaban, ya que los discos vienen desde el siglo pasado y esto se observó más o menos, como mencionaste, en el 2009, eh, ¿qué idea te da de que por qué no desaparecía la información? Porque me dice que si se van a los extremos pueden perderse la información. No sé si estoy No, siendo a claro ver con mi si pregunta. entendí la pregunta. Tú dices que los discos magnéticos para almacenar energía presentaban Claro, sí, este no, sí problema. presentaban. Claro, no sé, porque me parece que sí lo presentaban, pero no se No detectaba. estoy muy seguro porque la verdad ellos cambiaban a medida que iban grabando, ellos iban cambiando la magnetización en determinada región. Es diferente de coger una partícula y Mm, moverla, porque el Skillman es como una partícula. ok, Entonces, ok. lo que se quiere es que tienes el sistema ferromagnético y creas la partícula. Entonces, con esa partícula tú vas a almacenar información usando la partícula, o sea, moviéndola para un lado, para otro. La, la teoría de almacenar es diferente de la de los discos magnéticos, creo que. Ok, ok, Entonces, ok. el problema es cuando tú quieres coger el skirmium como partícula y moverlo para un lado. Si tú lo quieres mover para acá, él se te va en esta dirección. Ok. Ese es el efecto Hall. Ok, y mi otra pregunta, aparte del Magnon, ¿qué otro software, bueno, y yo sé que has hecho tu programa en C, otro software que haga lo mismo, o haga el mismo tipo de procesos? Esto para solucionar la ecuación, cuando tiene Claro, otros términos como corriente, tiene términos de temperatura, en fin, cuando es bastante tiempo computacional que lleva, el ya. MUMAX se usa cuando el sistema es grande y se quieren analizar parámetros macroscópicos. Ujú. Existe otro llamado Spirit, que ese sí es para el caso discreto. Entonces, esa sería la Oh, teoría atomística. Entonces, eso sí ya es para cosas más finas, el Spirit. Entonces, son los dos que yo conozco, el oh, Spirit y el MUMAX. Pero también he escuchado de otros, solo que no me acuerdo muy bien porque no son tan referenciados en la literatura. oh, ok. Bueno, ya, gracias, excelente presentación, sí me encantó. Gracias. Perdón que me meta, el ONF era uno más antiguo, entiendo, ¿no? Que era muy, muy bueno también. No sé cómo se compara con los otros códigos. No tengo conocimiento de él, la Bien. verdad. Pero sí he escuchado otros que también trabajan, pero los laboratorios con los que tenemos contacto han trabajado MUMAX, que fue, bueno, tuvo una versión como en 2014, 2016,
se experimentó, y en comparación con los otros, hubo un artículo de revisión del profesor Milosevic que mostraba la diferencia en tiempo computacional entre uno y el otro, y el MUMAS le ganaba comparado con los otros los otros programas que trabajan la parte macroscópica. Ya el Spirit nunca lo vi, lo he visto mencionar cuando los trabajos son atomísticos. Generalmente se refieren al Spirit, pero los otros no los conozco. Algunos los he escuchado, pero no sé. Okay. Professor Stuart Holmes from College London University. Any question? Doubts? My English is Augusto, bad. Juan Carlos, muchas gracias. I just have a simple question. In the Skyrmion Hall effect, do you see the Hall effect for your two Skyrmions? Here? Is this for the two Skyrmions? For the Skyrmion pair? Skyrmion path here. Is that driven by Lorentz force or spin orbit? The spin orbit. I don't understand. So is there an applied magnetic field? This is I don't know. This is magnetic field. I don't know. It only get Current, is it current driven? This is the Skyrmion. I know this is the Skyrmion, but I don't know if that's magnetic field or this other thing. It's sorry. interesting. Thank you. Thank you for your talk. In this article, I will check. More information. Yeah, I will check. Thank you. Sorry. Very interesting, Juan Carlos. Muchas gracias. Thank you. Okay. Thanks, Stuart. Finally, finalmente, Ximena Velázquez. Preguntas. Buenos días, profesor Augusto. Nada, revisando nuestras redes sociales, no tenemos ninguna pregunta para la charla del día de hoy. Solo agradecimientos, y por mi parte no tengo ninguna pregunta. Muchísimas gracias por la charla. Ok. Muy bien. Então, creio que finalizamos las perguntas. Juan Carlos, una palavra final, mais um comentário. No, me gustó mucho participar del evento. Muchas gracias por la invitación. Espero poder participar nuevamente de la charla. Yo, pues por cuestiones de logística, un sábado puedo, otro sábado no, por cuestiones laborales. Pero espero poder participar nuevamente de una próxima charla de los colegas aquí. Muy interesante la formación del grupo para compartir información de diferentes temas de física. Y bueno, agradecer la oportunidad. Ok, graças, Juan. Então, seguindo o protocolo dos seminários, peço que abram as câmeras para uma foto geral. ¿No es eso, Luis? Cierto. ¿Puede Correcto. dejar de compartir su pantalla, Juan Carlos? Perfecto. Entonces, a todos abran su micrófono, open your microphone and your camera to say goodbye to Juan Carlos, ¿ok? Para decir hasta luego a Juan Carlos. Ok. Chao. Chao, chao, Juan. Chao. Chao, Hasta chao, luego. chao. Hasta breve. Gracias por la presentación. Hasta luego a todos. Chao.